Bachillerato Digital 279, Aquiles Córdoba Morán. Disciplina Historia del siglo XX, segunda parte. El tema que vamos a abordar es la Guerra Fría. Para empezar, empezamos con la pregunta, ¿qué es la Guerra Fría? La Guerra Fría nos dice que fue un periodo de tensión internacional que abarcó desde 1945 hasta 1989, donde se enfrentaron dos superpotencias mundiales con proyectos ideológicos contrapuestos. Estas dos superpotencias mundiales eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos era el modelo capitalista, mientras que la Unión Soviética era el modelo socialista. ¿Por qué se le llamó la Guerra Fría? Bueno, nos dice que la Guerra Fría se denominó por dos conceptos esencialmente. El primero nos dice que era por la larga y abierta rivalidad que enfrentó a las dos nuevas potencias mundiales aliadas en vez concluida la Segunda Guerra Mundial. El segundo nos dice que era porque este conflicto fue la clave de las relaciones internacionales mundiales durante casi medio siglo y se libró en los frentes políticos, económicos, propagandísticos. Pero también nos menciona cuáles son las características de la Guerra Fría. Bueno, las características de la Guerra Fría nos dice que son tres puntos importantes, que sería la relación de Estados Unidos y la Unión Soviética. El segundo punto sería las guerras calientes y el tercer punto sería las zonas de influencia. Bueno, en el primer punto, que serían las relaciones de Estados Unidos y la Unión Soviética, nos menciona a cuatro. ¿Cuáles son esos cuatro? Bueno, pues el primero sería que no hay guerra directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino solamente llegaba a la violencia entre ellos a nivel de espías. El segundo era que se evitaba el conflicto directo por el miedo a la aniquilación mutua. El tercero era la competencia entre las dos superpotencias por aumentar su prestigio internacional y sumar aliados. El tercero era sus relaciones se producen en ciclos y nos menciona las guerras calientes. ¿En qué consistían las guerras calientes? Que eran las guerras periféricas del tercer grado, que serían las de baja intensidad. El segundo punto era que era un país comunista, o sea, Estados Unidos apoyaba la guerra comunista. En un país anticomunista, la Unión Soviética apoyaba a la guerra comunista. Y nos dice que desde el 45 al 95 aproximadamente eran 60 millones de muertos. Nos habla sobre la zona de influencia. Bueno, la zona de influencia consistía en la zona de control de Estados Unidos y la zona de control de la Unión Soviética, una que era Europa Occidental y Japón y América Latina, mientras que aparte nos habla sobre los conflictos destacados de la Guerra Fría. Bueno, los conflictos destacados de la Guerra Fría nos dice que fueron cuatro, que fue la crisis de Berlín en 1948 a 1949. Su causa fue la división de Europa en zonas de influencia de Alemania y Berlín, y su consecuencia sería en 1949 que se crean las dos Alemanias, la RFA y la RDA, y nos habla sobre la Guerra de Corea. La Guerra de Corea fue en 1950 a 1953. ¿Cuál sería su causa? Sería la división del país en zonas de influencia del norte comunista y al sur capitalista. Su consecuencia sería la vuelta a la situación persistente antes de la guerra. Nos habla también de la crisis cubana, que fue en 1962. La causa sería la instalación de misiles soviéticos en Cuba tras el triunfo de la revolución comunista durante Fidel Castro. Y nos habla también de la consecuencia, que sería la Unión Soviética retira sus misiles de Cuba y Estados Unidos retira los suyos de Turquía. Nos habla también de la guerra de Vietnam, que fue en 1965 a 1973. Nos habla que la causa sería la división de los países al final de la presencia del colonial francesa en 1954. ¿Cuál sería la consecuencia? La consecuencia sería la derrota norteamericana por la oposición a la guerra en Estados Unidos, reunificación del País Bajo en un régimen comunista. Bueno, estos son los conflictos que se destacaron durante la Guerra Fría, que son cuatro que les mencioné. Posteriormente vamos a ver cómo es que termina la Guerra Fría, y nos dice que termina
por la Unión Soviética en 1991 tras la crisis económica que devino por la gran adquisición de armamento y la caída del muro de Berlín en 1989. Gracias.